Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a quienes están mirando esta entrevista que vamos a realizar. Hoy vamos a conversar con Massimo Modonesi. Massimo es historiador, politólogo, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México y autor de numerosos ensayos, artículos y libros. En particular, están próximamente, van a salir, van a ser publicados. Nos comentaba recién dos libros, uno de ellos es Gramsci y el sujeto político, subalternidad, autonomía y hegemonía, y el segundo es La hegemonía y 4T, un debate gramsciano, el cual coordina junto a Diana Fuentes, y del cual seguramente vamos a estar hablando un rato hoy. ¿Qué tal, Máximo? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación, Pablo, y a la Izquierda Diario. Bueno, no, gracias a ti por estar. Siempre es un gusto para nosotros contar con tu participación y bueno, y poder intercambiar y conocer tu punto de vista sobre distintas cuestiones. Bueno, tú has sido un analista agudo del régimen político mexicano y en particular del gobierno de la 4T, y has escrito en diversos momentos claves sobre su dinámica y sus características, ¿no? Buscando pensar, bueno, es lo que a mí me parece, ¿no? La realidad política a partir de la puesta en juego de categorías provenientes de la tradición marxista. Recientemente, bueno, hace ya un par de meses, publicaste un artículo en la revista Común, ¿no? Que entiendo que es una versión reducida de un capítulo del libro que estábamos comentando, el cual tiene un título que es muy sugerente, ¿no? Que es La hegemonía del centro obradorista, centralización, centrismo y centralismo, ¿no? A manera de introducción, y antes de hacerte la primera pregunta para que arranquemos, yo quería comentar, el otro día estaba releyendo el artículo, ¿no? Donde inicias planteando, a partir de la recuperación de una noción de hegemonía asimilable al ejercicio de un poder político estatal, fundado más en el consenso que en la coerción, haces un breve recorrido de corte más histórico, introductorio por la realidad mexicana, ¿no? Y ahí nos planteas que este concepto es sin duda muy útil para entender el Estado postrevolucionario, pero que a partir de 1968 esa hegemonía va resquebrajándose, y en particular desde los años 80 del siglo pasado, la crisis se convierte en el denominador común, ¿no? Lo cual está asociado a esa pérdida de hegemonía y también a la falta de consenso, ¿no? De la dominación burguesa, ¿no? Como contracara a eso. De ahí rescato la idea de que el proceso, ¿no? Que fue denominado y que fue conocido en ese momento como la transición democrática en los años 90, no supuso una hegemonía fuerte, sino que se basó en un acuerdo institucional y agregaría en una ofensiva neoliberal formidable, ¿no? Que acrecentó la precarización y la miseria en el país, y lo cual estuvo en la base de ese quiebre que es en la relación entre gobernantes y gobernados que hizo eclosión en el 2014 en las movilizaciones de Ayotzinapa, ¿no? Digo esto para entrar al tema propio de la conversación, porque luego en el artículo nos planteas, y yo coincido con esto, que ese escenario de crisis de hegemonía cambió radicalmente con la llegada de López Obrador y con el apoyo masivo, popular, en el que se basó su triunfo electoral en el año 2018. Y que ahí nos dices, ¿no? Que plantea la necesidad de recuperar la noción de hegemonía para entender, ¿no? Seguramente con las consideraciones que se puedan hacer en torno a eso, el actual gobierno mexicano y su relación con las clases, ¿no? Entonces, ahora sí me gustaría que, si podés desarrollar desde tu punto de vista, cómo se ha construido la hegemonía durante el sexenio López Obradorista, ¿no? Las causas que considerás fundamentales en la estabilidad lograda, y en particular, ¿qué papel juega en eso el dispositivo del cual nos hablas de centralidad, centrismo y centralización? Muy bien, bueno, una pregunta elaborada y compleja, ya dijiste mucho. De hecho, voy a partir de de algo que no puse en el artículo, pero que creo que es una premisa importante.
respecto de una definición de hegemonía que creo que se bifurca entre algo que podríamos decir una acepción débil de hegemonía y una acepción fuerte de hegemonía. Porque, digamos, entendiendo por hegemonía, digamos, grosso modo, un ejercicio de poder que se despliega a través del consenso, de la persuasión, la capacidad de construcción de consenso. Y en ese sentido, creo que estamos en unos ciclos políticos cortos que estamos analizando, en donde si de hegemonía podemos hablar en el caso de la 4T y del obradorismo, estaríamos todavía en un nivel de hegemonía, llamado en un sentido débil, es decir, en un sentido incipiente, que para desplegarse plenamente debería desplegarse en un plano más cultural, debería, digamos, extenderse, así como pudimos hablar en algún momento en la historia de México de la hegemonía priista. Pues la hegemonía priista se realizó en un ciclo largo que permitió realmente permear la cultura política de un país, así como, digamos, en otras historias nacionales hay ciclos largos políticos. El ciclo obradorista, no estoy yo suponiendo que sea un ciclo largo, incluso personalmente creo que no va a ser un ciclo muy largo, porque los ciclos políticos son más breves. Yo creo que se va a asemejar más al ciclo político de los gobiernos progresistas latinoamericanos. Después podemos tocar esa comparación que creo que se puede y se tiene que hacer con lo latinoamericano. En ese sentido, digamos, hablaríamos de hegemonía en un sentido débil, es decir, de un proyecto hegemónico que está dando ciertos resultados, pero que no se despliega históricamente todavía en plenitud. Y habrá que ver si eso es posible, y eso lo dirá la historia y lo presenciaremos, digamos, si la vida nos da. Entonces, diríamos, por lo tanto, eso. Entonces, ¿cómo caracterizar ese ciclo de hegemonía? Tiene que ver finalmente con la estabilidad política que se logró, con el consenso político, que no es absoluto, ninguna construcción hegemónica es absoluta, hay una oposición, sobre todo una oposición de derecha, y hay resistencias sociales. Y sin embargo, hay un ensanchamiento del consenso y hay una persistencia de un consenso más allá de la coyuntura electoral del 18, que fue una apuesta, digamos, de sectores muy diversos, que en un momento, digamos, no es lo mismo la esperanza en algo, que la realización y el apoyo a algo, digamos, a una realización de una serie de políticas públicas, de un ejercicio del poder a través de una figura carismática, de un discurso que logra, digamos, sostener, mantener un vasto apoyo popular y de sectores incluso transversal, un vasto apoyo interclasista, porque digamos, no hay que creerse el cuento ese de que, digamos, por un lado está el pueblo apoyando a López Obrador y del otro lado está, digamos, la oligarquía como si fuera realmente una dislocación de tipo clasista, digamos. Ese es un proyecto claramente interclasista que logra justo ser hegemónico en la medida en que es interclasista, en la medida en que sostiene conciliación de clases. Claro, una conciliación de clase al estilo, digamos, de ciertas perspectivas progresistas, nacional populares, latinoamericana, incluso de tradición mexicana, que incorpora sectores de las clases subalternas, las incorpora en clave subalterna, pero las incorpora. O sea, hay una lógica de cierta incorporación al consumo, de incorporación a la redistribución de la riqueza. Digamos, tenemos indicadores de disminución de la pobreza, de disminución de la desigualdad, no de forma radical, no que marque un quiebre sistémico, pero al mismo tiempo que son significativos de una atención puesta en cierto ejercicio del gasto público, en cierto ejercicio del gasto social, y eso funciona. Funciona también del lado derecho, digamos, en la medida en que incorporas digamos, si uno va viendo los datos muestran también que hay ganancias importantes, que no se ha afectado la acumulación de capital, que no se ha afectado la composición de capital interno y también cierto drenaje, digamos, a partir de transnacionales y a partir de una lógica, digamos, de dependencia y de presencia imperialista. Finalmente, son esas coyunturas histórico-políticas que dependen mucho también del ciclo económico, en donde, digamos, crece el pastel y crecen, por lo tanto, las rebanadas para todos. Entonces, digamos, la economía mexicana, sobre todo si la comparamos con la Argentina, digamos, es una economía que da para ese ejercicio de redistribución y al mismo tiempo garantizando las ganancias crecientes del capital. Incluso los bancos están acumulando, tienen niveles de ganancias que son de carácter incluso extraordinario, no solo ordinario. Entonces, digamos, ahí está la lógica interclasista. Y después las clases dominantes, los sectores empresariales mexicanos no
se inscriben a Morena. Esa es otra cuestión, es una cuestión, digamos, que no tienen por qué, digamos, inscribirse a Morena, si bien pueden negociar desde afuera, esperando, digamos, que ese gobierno puede resultarles aceptable, a algunos más que a otros, pero eventualmente podrán apostar por un gobierno propio de control directo, porque si eso algo hizo López Obrador, algo que podemos pensar en clave bonapartista, digamos, logró, digamos, construir cierta autonomía relativa del ejercicio del poder político que con el neoliberalismo pleno se había perdido. Entonces hay un neoliberalismo ejercido desde cierta autonomía relativa de un Estado que sí establece y genera la mesa de negociación, la gestiona y reparte. Y logra repartir con cierto equilibrio. Ahí es donde yo hablaría de centro. Porque de centro, más allá del centrismo ideológico, después voy a desagregar eso, pero hablaría de centro, de centralidad. O sea, hay algo, Morena se colocó en el centro de la gestión de lo político, en el centro de ciertos equilibrios políticos. Hay una centralidad que es una centralidad hegemónica. O sea, finalmente la hegemonía no se ejerce desde los extremos, o por lo menos se puede ejercer desde los extremos, pero finalmente colonizando espacios, generando consenso en espacio. Entonces aquí, digamos, hemos visto formas hegemónicas centristas, como fue la priista, por otro lado, digamos, ahí hay algo, ¿no? No estoy diciendo que Morena sea el nuevo PRI, porque para hacer esa similitud habría que, hay una, digamos, contextos históricos distintos y sobre todo la duración y el ejercicio del PRI es un ejercicio prolongado y no es un ejercicio ligado a una figura carismática como la de López Obrador. Entonces, digamos, para que le falta mucho a Morena para volverse un nuevo PRI. Le falta mucho camino y le falta mucha institucionalización, digamos, entre comillas, pasaje de ese liderazgo carismático a la práctica. Digamos, ya si quieres ahora desagrego esa idea de centralización, centrismo. Finalmente ahí me refiero a que esa idea de centro, lo hago brevemente para no extenderme demasiado en la pregunta, sea, la idea es la siguiente, que esa centralidad hegemónica se sostiene además en un centrismo ideológico. Es decir, ahí sí, en términos político-ideológico de proyecto, el progresismo obradorista se construyó a partir de un desplazamiento, de un deslizamiento hacia el centro, de una postura que tampoco nunca fue muy radical, pero que sí vivió un desplazamiento al centro. Tan es así que la definición ideológica más recurrente y poco transparente es la del humanismo mexicano. O sea, en México se habla de humanismo mexicano y bueno, la definición del humanismo es, yo diría, por definición centrista y indefinida y por lo tanto incluso va más allá de esa idea de pueblo, de repente la dicotomía pueblo-oligarquía con esa noción de pueblo, de repente López Obrador juega un discurso que se confronta con el clasismo de los de arriba. Él no asume una postura clasista desde abajo, pero al confrontarse con el clasismo de los de arriba, termina, digamos, sosteniendo una idea de pueblo desde abajo. Pero en realidad este es un dispositivo más de tipo polémico a la hora de la confrontación. Su planteamiento ideológico ni siquiera es ese. Es el sujeto, digamos, sujeto pueblo en realidad se diluye en una lógica de humanismo que es absolutamente, digamos, exento del principio, un principio antagonista, de un principio de conflicto. Su idea es integradora, absolutamente, es la realización plena de la conciliación amorosa y de las clases sociales. Que él, además, con su optimismo desbordado, pretende estar realizando ya desde ahora, ni siquiera es un horizonte, digamos, muy lejano. Él pretende, digamos, estar ya en el presente realizando parcialmente, salvo los que se exceden por arriba y los que se exceden por abajo, esa construcción, digamos que ese centrismo realizado en clave hegemónica como centralismo. Y después está el centralismo, que es más bien el dispositivo organizacional. O sea, el punto es una extrema centralización del poder en el aparato estatal y en la figura presidencial que corresponde en el plano partidario al liderazgo carismático del presidente, digamos, natural
de Morena, que por qué gestiona, resuelve conflicto y que finalmente centraliza todo. La forma de en la mañanera, digamos, se dice, se interviene sobre todo, no se deja, digamos, un solo resquicio, un solo margen de maniobra en el cual el presidente no intervenga y no dicte línea y por lo tanto no se haga cargo de todas las decisiones que se están tomando en todos los ámbitos gubernamentales, en todas las secretarías. Y en Morena también, sin ejercer ningún cargo formal, es obvia, es clara la presencia no solo arbitral, sea, de un arbitraje activo que además arregla, acomoda un poco a su antojo. Se ha dicho mucho ahora en la coyuntura actual que la candidatura de Clara Brugada, que la candidatura en Tabasco, o sea, que finalmente el que realmente distribuyó y controló y manejó la no salida de Ebrard fue una gestión desde la presidencia. Entonces, hay una centralización en una persona y en todo caso, además, hay una centralización partidaria, el partido como, o sea, los aparatos, el aparato de Morena en el Estado, el aparato de Morena en el partido, son los que controlan, o sea, el líder carismático y la burocracia. O sea, el aparato como una burocracia que realmente concentran el poder y después tienen una gestión propia entre ellos. Entonces ahí está la dimensión centralista. Entonces, bueno, yo creo que entonces el centro obradorista se despliega como centralidad hegemónica, como centrismo ideológico y como centralismo organizacional, digamos, el proceso de toma de decisiones. Sí, además incluso ahora por esto que decías de la participación de López Obrador en la cuestión de las candidaturas, ¿no? Ahí incluso eso llevó a que ahora cuando se dirimió la candidatura de la Ciudad de México, se dijo, la oposición aprovechó eso o aprovecha eso para golpear diciendo que fue una imposición de López Obrador, una elección de López Obrador, la candidata elegida, en desmedro de Omar García, ¿no? De Harfuch, ¿no? Que por otra parte había generado seguramente mucho revuelo, su candidatura estaba generando por sus vínculos muy claros con la militarización, con el caso Ayotzinapa, etcétera, etcétera. Ahí lo que te quería preguntar, para ir avanzando incluso en el hilo de lo que estás desarrollando, es, lo comentabas en algún momento, ¿no? Esta idea de centrismo, ¿no? Es decir, que tiene que ver con la existencia o con los aspectos más conservadores, ¿no? De la política gubernamental, también se vincula, ¿no? Me imagino, o bueno, o lo entiendo así más que a cómo ubicas al gobierno de López Obrador en el escenario también de los progresismos latinoamericanos, ¿no? Esta cuestión, ¿no? Es decir, la distinción sí, el mapeo que se puede hacer respecto a las posiciones del gobierno mexicano respecto a los distintos progresismos, ¿no? Esta idea además que tú planteas, ¿no? En algunos textos, de progresismo tardío, bueno, cómo ubicar esto en el mapa latinoamericano. Sí, mira, en primer lugar, lo del progresismo tardío, yo lo planteé en un artículo era de julio del 18, o sea, yo lo decía, digamos, como un poco que la victoria electoral y por tanto la llegada del progresismo mexicano tenía un carácter tardío respecto de ciclos económicos, ciclos progresistas, por lo tanto lo tardío implicaba ese desfase, un desfase que naturalmente lo colocaba en un lugar más conservador por las circunstancias, pero todavía no había observado, digamos, el ejercicio de gobierno, que después, y no había observado las características de la segunda ola progresista. Porque no digo que quitaría esa definición, yo creo que es válida, pero se extiende un poco la caracterización de un progresismo más conservador a toda la segunda ola en realidad. O sea, es todos los progresismos que llegan, o sea, el colombiano, el chileno, finalmente llegan aún siendo de primera ola, en ese caso, o sea, en México, en Chile, en Colombia. El caso de Chile y Colombia además vienen acompañados de olas, digamos, de movimientos populares, de estallido, de rebeliones que le confieren más fuerza que al mexicano, por lo menos de origen. O sea, en términos de origen son gobiernos que así como los gobiernos de la primera ola progresista
latinoamericanas responden a agendas y demandas fuertes que vienen de momentos de levantamiento. El caso mexicano no es estrictamente así. El momento de movilización y del levantamiento, si hubo algo así, remite en todo caso a ese ciclo entre el IOSO 132 y Ayotzinapa, entre 2012 y 2014, que no solo no fue tan potente como los estallidos colombianos y chilenos, y tampoco fue tan pegado y tan relacionado directamente con la emergencia de un gobierno progresista. Sí provoca en México un quiebre, digamos, de credibilidad y de legitimidad de gobiernos de por sí desgastados, de corte neoliberal, priista, y seguramente abre la posibilidad de un voto que se oriente hacia una nueva opción, pero no hay una conexión directa y por lo tanto es un gobierno que tiene, digamos, que tiene menos el empuje de agenda y de movimientos de atrás que en esos dos casos. Pero en todo caso, todos esos tres gobiernos no nacen, digamos, con condiciones y con capacidades de implementar agendas de transformación significativas, como por ejemplo ocurrió con el ciclo anterior. Y además, si a eso agregamos que los gobiernos de segunda mano, el boliviano, el argentino y el brasileño, llegan, digamos, relativamente debilitados y tampoco están implementando una agenda significativa en términos de transformación. En realidad, todo el escenario del progresismo está, yo lo escribí en un artículo que escribí ya ahora sí hace mucho, bueno, mucho, 10 meses en la revista Jacobin Latinoamérica, en donde hablaba de normalización de los progresismos, de una, digamos, desperfilamiento o de una banalización de los progresismos. Entonces creo que el mexicano que nace como progresismo tardío, termina, digamos, insertándose en esa lógica, digo, normalizada y banalizada de progresismos que todos tienen una gran carga conservadora. O sea, todo progresismo tiene una componente conservadora, pero digamos, aquí la dimensión conservadora es bastante evidente, explícita. Tan es así que, digamos, que es muy complicado incluso para sectores, digamos, hasta de opinión pública general, considerar de izquierda ese gobierno. En realidad, la palabra izquierda, digamos que nosotros no usaríamos obviamente para definir ese gobierno, tampoco es usada ni por el propio gobierno, o sea, ni siquiera ellos se definen como tales, y tampoco la prensa realmente, o sea, quien ve izquierda ahí son dos sectores paradójicos. Por un lado, digamos, la derecha que quiere, digamos, volver a ocupar un lugar, disputar la hegemonía, disputar el centro. Y entonces pueden incluso llegar a extremos de acusar de comunismo, ya en versiones vociferantes. Pero ahí sí hay una, diciendo un gobierno de izquierda, porque eso denota un radicalismo que, por cierto, no existe. Pero también, paradójicamente, es la izquierda de Morena. Al interior de Morena hay ciertos sectores que quieren, digamos, connotar como izquierda ese gobierno. Entonces, hay un sector pero no es el sector dominante en los equilibrios de gobierno. O sea, la palabra izquierda es una palabra que no está instalada, porque no tiene, digamos, el propio López Obrador a veces se le va, a veces dice izquierda, pero lo dice así como muy marginalmente, no es parte de su definición ideológica precisa. Entonces, con eso, digamos, para que quede claro, y menos nociones clásicas de antiimperialismo, de justicia social. O sea, el discurso clasista, como te decía, si nace más bien como rechazo al clasismo oligárquico. Mientras que no hay una reivindicación y no hay, digamos, un discurso que coloque, incluso la palabra trabajadores no pertenece al lenguaje gubernamental. O sea, la idea de que existe un mundo del trabajo, hay, digamos, con todo de que finalmente Morena logró una cosa extraordinaria que se está observando poco, que es que logró compactar a todo el sindicalismo mexicano, el sindicalismo disidente y el sindicalismo oficial de corte priista. O sea, nunca hubo tanto consenso en el mundo sindical, al interior del mundo sindical como hoy, porque realmente tanto, o sea, del mismo, o sea, el elemento más, digamos, eso se puede ejemplificar claramente con el tema del magisterio. O sea, un magisterio que estaba polarizado, roto, hoy tiene, digamos, un sector, el magisterio oficial que apoya totalmente el gobierno, el magisterio disidente que está ahí, que no lo apoya, pero tiene, digamos, una actitud distinta respecto a ese gobierno, respecto a los gobiernos anteriores. No digo que esté apoyando, también tiene, digamos, una tradición de lucha que hace que se contraponga y que ejerza, digamos, ciertas presiones, pero finalmente la actitud es distinta y algunos sectores, y ni hablar de los otros campos sindicales de mundo, digamos,
piénsese en el ESME, piénsese en otros espacios que habían ejercido cierta relativa autonomía y que hoy en día, digamos, hay una total unificación. Claro, en parte porque efectivamente respecto a esos sectores hubo una política, digamos, atenta, tanto en términos salariales, o sea, la política salarial, que no es ninguna política radical, porque el aumentar salario mínimo en México era un acto debido desde hace 2 décadas, que no modifica radicalmente la condición de los trabajadores, pero sí permite, da un margen de maniobra, da un respiro, da oxígeno a los salarios más bajos, pero también la política de apertura a la, digamos, de la relativa democratización sindical, que no está resultando después tan pronunciada, pero fue una política de apertura que a los sectores disidentes les dio, digamos, les reconoció sus demandas históricas, a pesar de que después en los hechos, perdón, la mayor parte de los sindicatos tradicionales se están confirmando, se logran confirmarse. Bueno, tú sabes mucho de eso, has seguido muy de cerca esa dinámica. Pero bueno, creo que ahí hay un ejercicio, se muestra finalmente un manejo muy inteligente, porque hay que reconocer que han sabido contener conflicto, han sabido, digamos, frenar. O sea, es un país que vivía grandes momentos de conflictualidad y que vive, digamos, una conflictividad muy contenida, muy de corte corporativo, que tiene sobresaltos solo en algunos sectores que efectivamente están a los márgenes de esos espacios de negociación, como pueden sectores de defensa del territorio, feminismo. Bueno, o sea, ese escenario mexicano, que ahora insistí en eso, finalmente no es muy distinto al escenario latinoamericano. Yo creo que el escenario latinoamericano lo que no tiene es esa capacidad de ejercicio hegemónico que perdieron el gobierno chileno, que le cuesta implementar al gobierno colombiano, que el gobierno argentino vive en crisis económica. Posiblemente el gobierno brasileño está un poquito más logrando recomponer, porque también tiene la ventaja de que después de Bolsonaro cualquier cosa iba a ser bienvenida. Entonces, digamos, no, el gobierno de Lula, sin hacer grandes ejercicios de progresismo, logra, digamos, finalmente la ordinaria administración, con el espanto de la ultraderecha, a partir de un discurso, digamos, de terror y de temor frente a la ultraderecha, hasta la ordinaria administración progresista es vista con alivio y es vista con tintes más progresistas de las que realmente contiene. Es cuestión de ver el perfil de la candidatura en Argentina, digamos, el desperfilamiento tan claro y que se ve como un dique antifascista la candidatura de Massa, cuando es obviamente una candidatura que está a leguas más al centro de las candidaturas de todo el proceso anterior del propio kirchnerismo y del propio peronismo. Entonces, bueno, digamos, la comparación puede llevar muy lejos, ¿sabes? O sea, si nos vamos país por país a confrontar con México, nos podemos quedar mucho tiempo y no solo aburrirte a ti, sino a los que nos van a escuchar. No, bueno, yo creo que está muy interesante lo que estás planteando. Yo quería acotar o comentar dos cuestiones a partir de eso y pasar a una nueva pregunta. La primera es que a mí me parece que incluso, bueno, a partir de lo que desarrollas, es interesante para pensar la estabilidad, digamos, ¿no? Si se quiere, bueno, en el marco de una hegemonía débil, ¿no? Como planteas, ¿no? Una estabilidad relativa, pero que, bueno, que es en el terreno de la lucha de clases, es evidente que se ha logrado contener y pasivizar, ¿no? ¿Cómo en esto se combina, digo, yo sí lo quería plantear, se combina por una parte las expectativas, ¿no? Con las cuales llega el gobierno de López Obrador y la fortaleza que construye de una manera muy inteligente, con también el papel que van a jugar en lo largo de estos años las principales dirigencias, organizaciones de masas de los trabajadores y del movimiento social, digamos, ¿no? De alguna manera, que han, en una dialéctica que permite, digamos, ¿no? Mantener a raya la conflictividad social o mantenerla limitada, en todo caso, a determinados, a sectores puntuales donde se ha expresado, ¿no? Porque sí ha habido
pero no con el despliegue y con la generalización, por supuesto, que se ha dado en el sexenio anterior, ¿no? Yo me acordaba cuando hablabas digamos, de lo que yo soy 132 y Ayotzinapa, que sin duda son los momentos más álgidos, me acordaba después de las movilizaciones magisteriales en el 2016, ¿no? Muy importantes, y esa explosión social que hubo a inicios de 2017 con las movilizaciones por los aumentos de gasolina, ¿no? Es decir, fue un sexenio muy convulsivo y eso cambió completamente, ¿no? Pero bueno, es lo que quiero notar, digamos, o hacer notar esa dialéctica que existe entre lo que conquista el gobierno y también lo que conquista el gobierno a partir de esa relación que construye con la mayoría de las dirigencias del movimiento de masas, ¿no? Porque efectivamente, digo, hubo, como tú planteabas, ¿no? El movimiento de mujeres, fue un actor en determinados momentos de estos años, ¿no? Determinados sectores de trabajadores, incluso muchos vinculados, muchos en aquellos donde el Estado o las autoridades educativas y universitarias fungen el rol de patrón, ahí se dieron determinados momentos de conflictividad, o también incluso en algún momento del sexenio, como se vio en el año 2019, incluso en el movimiento obrero industrial, ¿no? Como fue la experiencia de Matamoros. Pero efectivamente se logró mantener y contener y que no se desarrollara algo como lo que vimos los años previos. Eso por una parte. Y por otra parte, por esto que planteas, ¿no? Volviendo a la cuestión del centrismo, ¿no? De las políticas y de las políticas conservadoras, yo pensaba, por ejemplo, bueno, que muchas de ellas expresan continuidad, ¿no? Con lo que vimos en los sexenios previos, no pueden ser catalogadas como de izquierda bajo ningún punto de vista, y una de ellas es el caso de la militarización, ¿no? Y bueno, y todo el discurso, ¿no? Todo el discurso ideológico y el rol que se le asigna a las Fuerzas Armadas, ¿no? Como bajo la idea de que es pueblo uniformado, ¿no? Que es algo que no pudieron hacer los sexenios anteriores, ¿no? Y que la autoridad del gobierno actual está puesta al servicio de eso, ¿no? Creo que es una buena expresión de ese aspecto, digamos, claramente no de izquierda del gobierno actual. Y otro aspecto que es muy actual, me parece, pero que yo no quería dejar de mencionar, es la negativa del gobierno actual a seguir el camino a romper relaciones con el Estado de Israel, ¿no? Que es un elemento que incluso está generando cuestionamientos dentro incluso de sectores que mantenían cierto nivel de afinidad, como por ejemplo con el gobierno, digamos, ¿no? Entonces empieza a surgir, bueno, concretamente, cuestionamiento por parte de dirigentes sindicales, sectores populares, etcétera, que también es una expresión de esa ubicación gubernamental, digamos, ¿no? Entonces, yo te quería preguntar ahora, Máximo, bueno, por supuesto, si quieres profundizar en alguna de estas cuestiones, adelante, pero además quería ir encaminando esta entrevista hacia cómo ves en este contexto del gobierno, en este contexto de una ubicación más al centro, ¿cómo ves el panorama electoral hacia el 2024? ¿Cómo ves la competencia que se perfila? ¿Cómo ves las candidaturas por parte del gobierno, de la oposición? Bueno, si querías avanzar en ese sentido. Bueno, o sea, primero quería hacer una pequeña eh, agregado a lo que dijiste, porque digamos, estamos muy de acuerdo en eso. O sea, el tema de la militarización, yo creo que fue una jugada muy calculada en términos de que el tema de la seguridad iba a ser un flanco abierto. Iba a serlo porque, digamos, en un país como ese no es, o sea, una política como la que se planteó el gobierno, que además ni siquiera realiza cabalmente, ¿no? Que es una política, la idea de una política social que saque a los niños de la calle, que saque a los jóvenes. Es una política social que le reste, digamos, bases de apoyo, reclutamiento al narco, o sea, que le reste espacio social al narco. Para ser exitosa necesita dos elementos que no estaban al alcance. Uno es ser radical en términos de redistribución de la riqueza y para sacar de la riqueza, de la pobreza a esos sectores y realmente darles condiciones para, digamos,
no estar tentados, no estar obligados a entrar en la economía criminal, se requería un desplazamiento de recursos que el gobierno no estaba dispuesto a hacer. Entonces, y por lo tanto necesitaba algo como para que no se convirtiera, digamos, en el blanco de un bombardeo permanente sobre el tema de ser un gobierno pasivo, inactivo, incapaz de cualquier acción. Entonces optó claramente por atrincherarse en una política conservadora. Incluso no solo lo hizo con yo siento, hay que reconocerle, con mucha habilidad, porque ni siquiera fue el ejército nada más, fue la creación de la Guardia Nacional, o sea, darle un reajuste, un ejército que además se volvió el gran protagonista del sexenio en términos económicos, es un ejército que drena recursos, que gestiona aeropuertos, que gestiona trenes, que recupera empresas. Las únicas pequeñas expropiaciones que se pudieron dar en términos de ferrocarriles terminan en la mano del ejército. Realmente es un actor protagonista. Entonces la derecha eso fue una jugada maestra para descolocar a la derecha, porque la derecha se encuentra con un gobierno que puede criticarlo por comunista, por progresista, lo que sea, pero un gobierno que logró alinearse detrás suyo nada más que nada menos que las Fuerzas Armadas. Y eso es una jugada de un perfil conservador que lo cubre al centro y lo cubre al centro derecha. Entonces, digamos, claro, es un desplazamiento en ese sentido, podemos criticarlo, lo que fuera, pero hay que entender exactamente la razón y el impacto que produce eso. Indigna por el lado de izquierda, pero descoloca completamente a las derechas y crea un blindaje en el gobierno en clave de ser un gobierno respetable, justo porque es un gobierno finalmente que tiene el respeto de las Fuerzas Armadas y tienes a todo el aparato de las Fuerzas Armadas en el bolsillo, más bien le mete al bolsillo muchos recursos y por lo tanto los tiene totalmente maiceados, diría López Obrador, que usa esa expresión, ¿no? Bueno, por otro lado, esa es otra cosa que es, hay algunas cosas que López Obrador y el gobierno obradorista está haciendo claramente de cara a los sectores, o sea, pensando en las derechas, pensando en la oposición de derecha y pensando en cómo se gana justo en clave hegemónica a ciertos sectores. Uno es el ejército y el otro tema es el tema de la reforma fiscal. O sea, es increíble que es un gobierno que se ha resistido en hacer una reforma fiscal en uno de los países con los sistemas fiscales más regresivos en el mundo. Entonces, y no quiere hacerlo ni siquiera el próximo sexenio. Se está diciendo que el próximo sexenio se va a poder aguantar sin reforma fiscal. Entonces hacen esos malabares de recorte de gasto público para sacar recursos, y entonces o afinan, lo cual es muy válido, la recaudación de impuestos al máximo para poder, o sea, están drenando de todas partes para tener una, digamos, un excedente público que le permita, pero sin hacer reforma fiscal. O sea, no hacer reforma fiscal porque, digamos, no es por una razón económica, digamos, de que una reforma fiscal afectaría las inversiones y por lo tanto, no, es un tema de respetar las ganancias y de no, digamos, no entrar en conflicto con los sectores, digamos, que acumulan con las clases dominantes. Es claramente un gesto como decir, no, no, o sea, que finalmente podrán ser opositores en el discurso, pero en los hechos sus intereses están totalmente garantizados, tan garantizados que ni siquiera hay una reforma fiscal progresiva que sería lo primero que haría cualquier gobierno progresista en un país como México, que es un país de grande acumulación, o sea, como en donde el último decil es el que concentra el 50-60% de la riqueza nacional. O sea, es una cosa inaudita, es el país de las grandes desigualdades y no se hace un mínimo, ni siquiera un atisbo, ni siquiera una reforma fiscal, digamos, de fachada. Podría bien haberla hecho, pero sería abrir una, un terreno de confrontación, decir, es un gobierno que aumenta los impuestos. Entonces, y eso es como bueno, entonces creo que eso es un elemento crucial que, si quieres, incluso lo podemos conectar con la próxima campaña electoral, porque ejército y reforma fiscal van a estar puestos ahí como para decir, ese gobierno no es un gobierno que va digamos, que muestra su cara conservadora, y esa cara conservadora la va a poner ahí, más allá de que las candidaturas de Claudia Sheinbaum o de Clara Brugada, pues son candidaturas, digamos, no del sector más regresivo de Morena. O sea, son dos candidaturas que incluso hay cierta preocupación
sobre todo en el caso de la ciudad, de que sea una candidatura que descubra el centro, justamente, lo deje descubierto a posibles incursiones electorales de una coalición opositora que parece muy débil, parece no capaz de poder, o sea, yo creo que también eso jugó en el cálculo de que se podían atrever a candidaturas que no fueran las candidaturas más centristas, o sea, que podían ser Ebrard y Arfus, o sea, como jugar más hacia el centro, porque hay, digamos, la expansión hegemónica ya se dio, el margen electoral se tiene y por lo tanto se pueden escoger, digamos, las candidaturas más afines a la presidencia, al liderazgo carismático, las candidaturas más leales que garantizan más continuidad en lugar de las candidaturas que garantizaban más caudal de voto moderado. Entonces, la opción es una opción, pero al mismo tiempo lo que van a tener que hacer, ¿por qué se atreven a eso? Un poco porque tienen garantizado cierto margen de acumulación de votos y sobre todo de haber descolocado a la coalición opositora tanto que no va a recuperar terreno y no va a tener margen de recuperar terreno. Pero por otro lado, es porque, y regreso a la militarización de la reforma fiscal, porque van a decir, pues nosotros llevamos gobernando, bueno, 6 años en el caso nacional y 20 años en el caso de la ciudad. Es decir, tienen con qué convencer de que no son candidaturas que cargan con quién sabe qué plan subversivo o qué plan transformador profundo. O sea, Claudia Sheinbaum estuvo en el gobierno de la Ciudad de México, estaba en ese gobierno y va a prometer que no va a haber reforma fiscal, o sea, va a garantizar en su programa de gobierno que no va a haber esa profundización. No va a haber una radicalización de la 4T. Eso el propio López Obrador en algún momento lo dejó entrever, que lo que iba a suceder después iba a ser, digamos, un frenar y consolidar. Entonces, eso va a ser Entonces, candidaturas con un perfil progresista, pero que prometen conservación. Y entonces esa va a ser la jugada frente a una oposición incapaz de proponerse como una alternativa creíble, tanto porque está fragmentada en su interior, como porque carga con el desgaste de sexenios anteriores de ejercicios de mal gobierno, evidente, a todas luces evidentes, y ni siquiera logra maquillarse con candidaturas que a nivel individual se presenten como una novedad, porque la única posible jugada de la oposición hubiera sido encontrar figuras que les permitieran presentarse como novedosas, es decir, que jugaran más allá de los partidos, esas, digamos, construcciones, esas, digamos, formas de empaquetar candidaturas con cara novedosa, aunque carguen con coaliciones que huelen a viejo. Pero ni siquiera logran eso, no tienen la candidatura que les permite eso. Entonces, no hay forma de que sean realmente competitivas. La ciudad puede haber un margen, habrá que ver cómo se configura la disputa en la ciudad, porque en la ciudad sí hay, digamos, no solo hay sectores antiobradoristas muy arraigados, sino en la ciudad, si consideramos el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas, que entró en 97, estamos por los 26 años de gobiernos perredistas, o sea, es un ciclo... Es un ciclo enorme, larguísimo, que obviamente implica control territorial, o sea, una gran presencia territorial, con todo que él fue el PRD sigue conservando, ¿cierto? O sea, y carga del lado opositor cierto control territorial, pero también un cierto desgaste, digamos, un cierto desgaste gubernamental que, digamos, se ha notado en las elecciones incluso intermedias, que, digamos, hay ciertas zonas de la ciudad que tienden a buscar digamos, alternativas o que son sectores medios, donde los sectores medios importantes han perdido contacto o han perdido entusiasmo respecto de la 4T. Entonces, bueno, puede haber cierto, pero grosso modo, las elecciones no se presentan como un escenario problemático, salvo, y eso lo digo así como a modo, no lo estoy vaticinando, no quiero ser profeta salvo que las coyunturas electorales en México históricamente traen tensiones y sorpresas en la mayoría de los casos. Si vamos hacia atrás y contabilizamos qué elecciones se realizaron sin sorpresas y plena calma, no tenemos muchas. O sea, desde, digamos, el 88
el fraude. En 94 el zapatismo y mataron a Colosio. En el 2000 fue una de las elecciones que parece haberse realizado con una relativa, digamos, ordinaria administración. 2006, otro fraude. Entonces, una de cuatro, vamos ahí. 2012, yo soy 132. Entonces queda una de cinco, ¿no? Y 2018 sería la otra. Entonces, digamos, puede ocurrir lo inesperado, porque el país, a pesar de esa hegemonía, llamémosle débil, es un país que sigue acumulando profundas contradicciones y profundas tensiones sociales. El tema de la violencia no está resuelto. Digamos, es un país que, digamos, no ha estallado porque también hubo una gestión política, pero además porque también no hubo circunstancias que, y puede haber circunstancia de estallido y hay actores, actores criminales, actores políticos. O sea, finalmente, digamos, no, digamos, yo creo que el riesgo de que no haya continuidad de la 4T, del obradorismo y de Morena, no viene de la ordinaria dinámica de intrapartidaria, sistema de partido y sistema político. Puede venir del exterior, porque en el exterior, digamos, el país no está bajo control. Bueno, no, incluso, bueno, esto que comentabas, ¿no? Del momento, del momento electoral que se abre, ¿no? Bueno, esto que hablan de el segundo momento de la 4T, el segundo piso de la 4T, ¿no? Que tiene que ver con esto, que efectivamente es un momento, si fue centrista, los años de los cuales venimos, bueno, vamos a un momento de consolidación donde efectivamente va a ser muy alejado, más allá de la retórica, más allá del discurso que se pueda tener, incluso de determinadas medidas sociales que le permitieron, que algunas de ellas tal vez continuarán y que le permitieron al gobierno contar con una base social de apoyo, pues vamos efectivamente a una dinámica en ese sentido. Y ahí yo lo quería enlazar esto con un aspecto que planteas en tu artículo, en el adelanto del libro, porque ahí dejas entrever, digamos, ¿no? O planteas, digamos, los posibles costos que puede tener el centrismo, esta ubicación centrista conservadora del gobierno y que es que puede abrirse, así lo entiendo yo, espacios por izquierda, digamos, ¿no? Frente al mismo. Esto yo lo pienso, ¿no? En el sentido de que la tendencia del gobierno a correrse a posiciones claramente alejadas del supuesto progresismo que declama, ¿no? Como por ejemplo la cuestión de la militarización, o bueno, ahora, por ejemplo, lo que estamos viendo con el caso de Israel y el genocidio que se está ejerciendo sobre el pueblo palestino, u otras cuestiones más que hemos visto, por ejemplo, la política migratoria, la situación que enfrentan la situación, digamos, que no cejan y sino que se profundizan de desapariciones, de violencia, etcétera, etcétera, pueda favorecer, ¿no? Así lo entiendo yo, la emergencia de sectores, aunque sean más reducidos, más de vanguardia, etcétera, etcétera, a la izquierda de a la izquierda de la 4T y a la izquierda del gobierno, ¿no? Bueno, esto quería pedirte que si podías profundizar esto, digamos, ¿no? Lo que entiendes como los costos que puede tener el centrismo político del gobierno y cómo ves esta dinámica, ¿no? Y la relación que esto puede tener también con las posibilidades para construir una izquierda de corte anticapitalista en México, en condiciones que sabemos que son complejas porque, bueno, porque estamos con una hegemonía débil, pero hegemonía al fin del gobierno. Sí, bueno, yo creo que sí, o sea, naturalmente va a haber un desgaste y una progresiva movimiento hacia el centro abre espacios a la izquierda. Siempre les va a quedar como, conforme la derecha va a ser probablemente, digamos, la gran
como ha sido en el caso latinoamericano. O sea, aquí hay que seguir un poco el patrón de cómo se han ido configurando los equilibrios políticos en América Latina entre las distintas fuerzas. O sea, generalmente, digamos, frente al progresismo es la derecha que plantea un desafío y un desafío muy grande y muy potente. Y en eso los progresismos apelan, digamos, a un discurso casi antifascista de compactamiento de Frente Popular, y en eso tratan de contener la hemorragia hacia la izquierda que naturalmente se da por su colocación centrista, con ese dispositivo, que es un dispositivo contrapuesto a la derecha, pero también que está pensado para mantener lo más amplio el caudal y decir a mi izquierda solo la pared, que es el ideal, el sueño del progresismo de cubrirse a la izquierda, de estar totalmente cubierto a la izquierda. Ahora, entonces, o sea, no vas, yo creo que ese es un poco el escenario. Claro, se abre el espacio a la izquierda. El problema es quién lo va a ocupar, porque sí se pagaron muy grandes costos en el proceso mexicano de desmovilización, de transformismo, de organizaciones sociales y políticas que terminaron, digamos, o perdiendo toda independencia o conservando ciertos mantes de independencia organizacional, pero participando y no logrando sostener una política claramente de crítica y de oposición. Entonces, se han desperfilado grupos dirigentes, se han desperfilado organizaciones sociales que podían haber sido aquellas que fueran, digamos, ocupando un espacio a la izquierda de Morena. O sea, el espacio a la izquierda de Morena es un espacio que existe potencialmente, pero que está organizacionalmente vacío o relativamente vacío, digamos, con grupos que no logran tener un peso y una expansión importante. En una coyuntura incipiente, digamos, el proceso habrá que irlo viendo a mediano plazo, pero no va a ser tan fácil. O sea, yo creo que se va a abrir ese espacio, lo van a tratar de cubrir con un discurso frentista, digamos, pero y habrá que ver en qué oportunidades se van a dar. Las oportunidades son oportunidades de lucha y de conflicto. O sea, no se va a dar un crecimiento organizacional en un clima de ordinaria gestión del conflicto como estamos viviendo. Se requieren momentos de confrontación, o sea, se requieren momentos antagonistas que permitan desgajar incluso porciones que hoy en día están en el marco de Morena y del obradorismo para que se nutra no solo de grupos dirigentes y organizaciones, sino también de bases sociales que hoy en día no, digamos, siguen manteniéndose ahí porque es un gobierno que todavía goza de cierta credibilidad, además donde está el padre, digamos, del movimiento en el gobierno. O sea, vamos a ver después qué tipo de dinámica se den, pero repito, no va a ser sencillo, no va a ser rápida la capacidad de acumulación que se tenga de ocupar ese espacio a la izquierda que sí está descubierto y que sí habrá que ocupar, pero se dejó de ocupar. Yo creo que se podía haber mantenido habitado más habitado de lo que ha estado. Yo creo que realmente ha habido una hemorragia digamos, a sangre roja se fue para lugares sorprendentes, porque creo que ese gobierno es un gobierno que difícilmente puede ser caracterizado como izquierda. La experiencia latinoamericana también enseña cuáles son los ciclos de los progresismos, como que para tantos compañeros, legítimamente, pero yo creo de forma errónea, apostaron a desdibujarse, a perder legitimidad y capacidad crítica de enunciación crítica y poder constituir un polo que podría ser un polo incluso muy, digamos, de una oposición que podía ser una oposición, entre comillas, leal en una cierta coyuntura, de, digamos, fraternamente criticar y contraponer, pero realmente la lógica centralizadora de Morena, que no permite ningún tipo de disidencia, hace que la misma izquierda de Morena es una izquierda que se manifiesta en la pequeña política de ver cómo coloca un candidato en lugar de otro. Nunca enuncia un discurso que tenga una mínima diferencia, una mínima distinción. O sea, no hay debate perceptible, no hay debate público en Morena. O sea, eventualmente la lógica de la izquierda de Morena es saber si calladitos le dan más derecho de colocar una candidatura más que otras. Es una política lamentable en términos en términos educativos, en términos pedagógicos, de lo que significaría hoy ocupar un lugar de crítica de izquierda, aún interna o aún leal
a la 4T. Digo que no sería mi posición, pero entiendo que puede ser una posición válida y legítima que dejaría menos descubierto el flanco izquierdo del debate mexicano. Sí, ahora que comentabas esto, me acordaba que tanto en el 2018 como en el 2021, en los momentos electorales más recientes, pues distintas organizaciones, grupos de izquierda, muchos que se reclaman socialistas, pues ejercieron una especie de apoyo, de apoyo crítico, lo que se llama en el argot de la izquierda el mal menorismo, es decir, llamar a apoyar a Morena en contra del peligro de la derecha, bueno, esta idea que comentas, ¿no? Que se genera, ¿no? O sea, frente al peligro de la derecha, entonces una línea frentista, frente populista más bien, por parte, o con ese cariz más bien, con ese barniz, ¿no? Y bueno, y efectivamente yo recuerdo que en el 2018, un reportaje que te hicimos en Ideas de Izquierda, ahí planteabas, ¿no? Frente al gobierno de AMLO, será fundamental mantener la independencia política, ¿no? Una perspectiva de independencia política que permita ir generando, desarrollando una política alternativa, ¿no? Tanto hoy lo planteamos en términos, ¿no? Alternativa tanto al gobierno y al Morena como a la oposición conservadora, ¿no? Y efectivamente, pues ese desafío, pienso yo que va a estar planteado en los próximos meses y años, va a estar planteado seguramente hacia las próximas elecciones, ¿no? Donde los socialistas tendremos que asumir una perspectiva también independiente, ¿no? En ese sentido, y bueno, y por supuesto para los procesos de lucha por venir, ¿no? Pero yo creo Bueno, que ha empeorado la situación. O sea, yo creo que desde el 18 al 24 hubo una fagocitación mucho mayor. O sea, yo creo que en 18, digo, habrá que corroborarlo. Yo hice un ejercicio serio, digamos, de seguimiento de todas las organizaciones independientes, de actores políticos, de cómo se iban a posicionando en la campaña del 18 respecto de la candidatura de López Obrador. Yo creo, y en ese momento efectivamente había posturas que si bien, digamos, invitaban al voto, pero colocaban un límite, digamos, crítico, un límite de no adhesión. Yo creo que en todo ese proceso se ha ido perdiendo incluso esa frontera, se han ido anexando ideologías. Tan es así que no hubo planteamientos críticos muy connotados, no hubo, o sea, hubo más bien un sobrevivir a la sombra de la 4T, aunque se alberguen algunas críticas, pero sin enunciarlas, sin plantear frentes de lucha, lo cual me hace pensar que en el 24 va a haber incluso menos distinciones de corte crítico y va a haber más todavía adhesiones de sectores que piensan también que ubicados en ese espacio, digamos, estar empujando hacia la izquierda. Esa es la lógica que tienen, que estar adentro jala hacia la izquierda el proceso. Digamos, entonces yo creo que eso fue, a pesar de que deberían sacar conclusiones opuestas, que habría que salir y construir un polo alternativo, yo creo que la experiencia los fue, digamos, fueron fagocitados e incorporados en una lógica, llamémosle así, si se puede volver a decir eso, de entrismo sui generis, o sea, de estar ahí completamente, digamos, pero de un entrismo que ya no juega a contracorriente del fenómeno principal, digamos, de esa que fue uno de los problemas del entrismo, o sea, de que terminaran, digamos, completamente incorporándose y a lógicas mucho más moderadas. Y por lo tanto, yo espero que no sea cierto eso, pero ya lo veremos en 24, habrá que hacer un poco efectivamente, como tú lo dices, el recuento de cómo se van dislocando fuerzas y sensibilidades de izquierda respecto de la candidatura, de las candidaturas de Morena en general, pero de la candidatura presidencial. se trata en ese sentido, te pregunto, ¿no? Digo, se puede asimilar a la idea de lo que pasa en la izquierda, pero también en algunos movimientos sociales, sindicales, se puede asimilar, digo, se puede asimilar a la idea de transformismo. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Sí, el transformismo es un fenómeno que habrá que se valora, digamos, en una temporalidad más amplia, porque realmente sí tienen que terminar
de transformar, pero yo creo que hay señales muy claras de un proceso justo de incorporación de grupos dirigentes que era la columna vertebral del movimiento social mexicano en las décadas anteriores, que terminan siendo operadores de lógicas institucionales, estatales, de un gobierno progresista que es un gobierno de conciliación de clase, por lo tanto que tiene una connotación claramente burguesa, porque hay que decirlo así, ¿no? Es un gobierno, digamos, que puede no ser solo un gobierno burgués, o sea, sería, digamos, una limitación del análisis definirlo así, pero claramente está jugando los intereses de continuidad del neoliberalismo, continuidad del capitalismo. Entonces, son sectores sociales que con todo de que pueden jugar como siempre ha sido, decir, bueno, son los que operan la redistribución, que operan la política social, finalmente se colocan en zonas más progresistas del aparato público, pero terminan siendo parte incluso de una lógica de desmovilización. O sea, operan la desmovilización, que lo hagan intencionalmente o no, están, digamos, en una operación de control social. Entonces, eso es, digamos, el corazón del transformismo, es incorporar cuadros con ciertas demandas también de gestión, digamos, limitadas de las demandas en una función típicamente conservadora y desmovilizadora. Bueno, bueno, evidentemente, digo, yo pienso que esta entrevista que te hemos hecho, esta conversación que hemos tenido, además brinda elementos muy, muy importantes desde el punto de vista del análisis, de la discusión, tanto para entender el gobierno actual, su posible dinámica, como para también en esta última parte, digamos, ¿no? De este último tramo de esta conversación, la necesidad de tener una perspectiva política independiente, anticapitalista, y bueno, y en torno a eso ir construyendo, ir buscando las vías que es por donde pasa, como tú decías, ¿no? La posibilidad de desarrollar una fuerza política alternativa, socialista, anticapitalista, revolucionaria, de ir articulando y coincidiendo con sectores de trabajadores, de jóvenes, de mujeres que hagan una experiencia política, ¿no? En el conflicto, en la lucha de clases, en la reflexión política y todo, y que bueno, que a partir, hay una experiencia política también con un gobierno, ¿no? Que ha mostrado y que va a mostrar y va a dejar lecciones a los trabajadores y a la juventud de su verdadero carácter, ¿no? De su verdadera política. Entonces, creo que eso es una cuestión muy importante, digamos, ¿no? Para continuar discutiendo, para continuar debatiendo, digamos, ¿no? Y cuáles son las vías también para construir, ¿no? Para sentar una perspectiva política que permita construir una alternativa en México, alternativa, digamos, a lo que estamos viendo y también alternativa a las experiencias que se han subordinado, ¿no? Políticamente, incluso orgánicamente al Morena. Bueno, no sé si Si quieres me agregar algo permites, más. solo, sí, una sola cosa, sea un poco en otro artículo todavía anterior, hablaba del tercer eclipse de la izquierda socialista en México. Es un primer eclipse en los años 30 con el cardenismo, un segundo eclipse en los años finales de los años 80 con el neocardenismo, y yo creo que vivimos un tercer eclipse de la izquierda socialista. Y cuando digo eclipse, me refiero a algo transitorio, pasajero, porque ha pasado, ha transitado. O sea, deseo fervientemente que sea justo un eclipse, digamos, que no sea, digamos, un desdibujamiento histórico. Yo creo que es un pasaje en donde del cual podrá salir airosa la izquierda socialista, las perspectivas anticapitalistas, porque tienen fundamento o razón de ser en el propio proceso real. Pero, digamos, vivimos posiblemente la eclipse más difícil y profunda y duradera. Es un eclipse no total, pero casi total. Después se podría decir más sobre eso. Yo creo que lo que se eclipsó en los 30, 30, 40, se eclipsó menos, y lo que se eclipsó también a finales de los 80 se eclipsó menos. Hoy en día vivimos tiempos difíciles, tiempos de oscuridad para la izquierda socialista, lo cual no quiere decir que en algún día más temprano que tarde volverá a la luz. Bueno,
Bueno, vamos a concluir acá. Les agradecemos a todas, a todos, a todos los que están mirando este video. Y bueno, y los esperamos próximamente en un nuevo que puedan leer y seguir tanto las entrevistas como los artículos que publicamos en el suplemento de Ideas de Izquierda México, ¿no? Que es parte de la red internacional de diarios, La Izquierda Diario, que impulsamos en distintos países de América Latina, Europa y Estados Unidos. Y bueno, y muchas gracias Máximo por compartir este tiempo con nosotros y por, bueno, por la reflexión, la discusión y la disposición a conversar respecto a estos importantes temas que son fundamentales para los trabajadores, la juventud, las mujeres en México y, bueno, y en América Latina. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y a los compañeros de Izquierda Diario.